Para analizar esta y otras temáticas se encuentra con nosotros Alejandro Tudela, ingeniero en transporte de la Universidad de Concepción. Alejandro, gracias por estar con nosotros en esta edición central de TV1 Noticias. Buenas tardes. La primera pregunta que lo hacíamos antes de entrar al aire era por la ubicación de nuestros terminales o rodoviarios. Por ejemplo, el terminal de buses de Avenida Collao o lo mismo en Santiago, el que está ubicado en Estación Central. ¿Tienen todo para tener buena conexión o están ubicados en áreas donde no deberían estar? A ver, un terminal de buses como el de Concepción o en otras ciudades grandes, lo importante es que esté cerca de la vialidad principal de acceso desde la periferia a la ciudad. Eso implica que tiene que tener una vía rápida de alta capacidad, cosa que pueda recibir buses de alta capacidad, con alta frecuencia y evacuar rápidamente a la gente de ese lugar. En el caso de nuestro terminal, que está aledaño al Camino Cabrero, ¿okay?, ciertamente cumple con esa condición. Uno podría esperar un mejor servicio de transporte público que lo conecta con el resto de la comuna. Y eso yo creo que es un elemento que está al debe, pero obviamente es mejorable en procesos posteriores. ¿Qué explicación se le puede dar? Voy a poner como ejemplo Aeroparque, en Argentina, en Buenos Aires. Toda la locomoción colectiva, que a todo esto, toda esta funciona vía tarjeta, no hay pecera, van directo y hay varias líneas que llegan al terminal aéreo. Eso no ocurre acá, salvo estos buses intermodales, que sí llega, pero es en particular una vía. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué no podemos tener toda la locomoción colectiva o gran parte de la locomoción colectiva, por ejemplo, que gira en la Plaza Independencia de Concepción o lo propio en Talcahuano, puedan llegar al aeropuerto Carril Sur de la Comuna Puerto? Ahí hay un tema de origen y tiene que ver con el modelo de concesiones. En el caso chileno, en aeropuertos concesionados, normalmente lo que hace Obras Públicas es considerar que una fuente de ingreso de ese aeropuerto son los estacionamientos. Dado aquello, el modelo de negocios considera que el transporte público que llega es poco, porque incentiva a que alguien llegue o en automóvil particular o en automóvil contratado por un servicio extra, pagando el acceso al lugar de aparcamiento y ciertamente con los ingresos para el concesionario. Lo que tiene que hacer la autoridad en este caso cuando plantea el modelo de negocio es considerar también que está la opción de llegar en transporte público, porque con eso minimizo la posibilidad de que alguien llegue en automóvil, y un automóvil menos implica menor congestión, menor tiempo de viaje para nuestro sistema y una mejor calidad de vida para muchos. Otra temática que está íntimamente relacionada a lo que estamos viendo precisamente da cuenta de avanzar hacia las carreteras inteligentes. ¿Dónde ubicamos nuestras carreteras concesionadas? Pensando que, por ejemplo, buena parte de los peajes acá en la zona se pagan vía billete, vía moneda. Moneda, efectivo. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde apuntamos? A ver, hay una precisión porque usualmente uno habla de sistema de transporte inteligente o carretera inteligente o automóvil inteligente. En realidad la inteligencia no viene del vehículo, de una tecnología, o la carretera también tiene que ver con la persona que está detrás, que hace un diseño. Y en esta perspectiva, en el caso particular de las carreteras, lo que uno esperaría es un tránsito hacia el sistema de pago automático, porque con eso reduzco los tiempos de viaje, que a veces genera un poquito de ansiedad de las personas cuando tiene que pagar en pago manual, hay menor emisión de contaminantes, más seguridad también. Ahora lo que ha ido pasando en Chile es de a poco y cada vez más el sistema de pago automático. De hecho, en el caso de las carreteras que salen desde Concepción, está implementado casi la mayoría de ellas, pero aún estamos al debe. Yo creo que hay otro tema que estamos pendientes y tiene que ver con el sistema de cobro del usuario final. Si tú eres usuario de vías concesionadas regularmente y pasas por pórticos, lo que te está pasando por ahora es que tienes que pagar diferentes cuentas en diferentes servicios. ¿Por qué no tener una cuenta? Y que te llegue una boleta de pago, quizás desglosada con el tipo de viaje que hiciste, pero no tener que estar paseando por diferentes sistemas de pago para poder completar la cuota, no quedar con mora, porque una mora implica impuestos, intereses. Entonces, parte de la mejora que tenemos que tener, uniformar el sistema de cobro automático en todo el sistema de telepeaje y básicamente con un sistema único de cobro o de cobranza. ¿Qué experiencia extranjera continental se está desarrollando pensando en un símil de lo que está ocurriendo acá y que esté funcionando? Pienso en planes a corto, mediano plazo. A ver, los sistemas de concesiones que partieron como un buen ejemplo en Chile se han ido empleando al resto de Sudamérica en particular. Y ejemplos de eso hay bastante en diferentes países. Una cosa buena es que la tecnología ha ido cambiando y lo que ha ido pasando es el aprendizaje de otros acerca de lo que nos pasó a nosotros. Lo que tú mencionabas recién de que uno pagaba con efectivo o no, en otra parte del mundo se dio cuenta, fíjate que esta cosa no funciona, mejor tiene un sistema de pago automático y yo implemento el sistema con el portal incorporado.
La nueva concesión de Itata, que ya parte dentro de poco, considera que efectivamente vamos a pasar del pago manual al pago automático y también los desvíos. En la Ruta 5, en la gran mayoría, tú puedes pagar en los egresos de la Ruta 5, estás con sistemas de portal que reconoce patente y en ese caso básicamente si ya pagaste en el troncal, también pagas en el desvío y eso implica ahorrar tiempo de viaje. Ejemplos hay varios, desde Brasil, Argentina, Perú y otros, que son aprendizajes basados en las primeras experiencias que partieron en Chile, al menos en Sudamérica. Otra temática es cómo ir liberando el tráfico, descongestionar. Y acá, por ejemplo, las unidades operativas del Ministerio de Transporte dependen de una persona para ir dando el paso. Se puede ir avanzando hacia una implementación completa, 100%, por ejemplo, de sensores. Estaba viendo algunas experiencias extranjeras, incluso algunas ciudades en Holanda, una en particular, me parece que era Groningen, que incluso no tenía semáforo y que dejaba también, porque ahí hay otra discusión, todo a criterio de la conciencia pública, de respetar lo que dice pare, respetarlo y dar el paso. Hay un tema cultural de por medio, estamos en Chile, no estamos en Europa y por lo tanto hay que diseñar los sistemas de acuerdo a la cultura local. Ahora, ciertamente la sensorización de vehículos, de vías, sistema de recolección de datos, ponte de forma remota, que permite agilizar la gestión, ciertamente es el camino que estamos siguiendo. Si uno piensa en Concepción Comuna, por ejemplo, y piensa en Chacabuco, la gente que viaja por allí, ya sea o en privado, buses o en colectivo, se da cuenta que muchas veces hay una descoordinación entre semáforos. A veces, bueno, de hecho en la gestión no siempre tienes una onda verde completa en todo el eje, sino que por razones de seguridad la vas cortando. Pero cuando te das cuenta de que cada 2 cuadras tienes que detenerte, hay un problema ciertamente de gestión. Lo que pasa normalmente es que tienes sensores que van midiendo el flujo en tiempo real y en función de la demanda que tienes va ajustando la programación de los semáforos de una red de semáforos. No es solamente un semáforo, o en los semáforos en un eje o en un área completa. Y eso es parte del trabajo que está haciendo la autoridad, en el caso de transporte, la UOCT, para mejorar la gestión a nivel de la intercomuna. Porque no solamente un tema de la comuna de Concepción, es la intercomuna la que debería tomar gestiones en esa dirección. Es una pregunta bien básica, pero es para clarificar. ¿El penquista, el chorero, conduce de igual forma que el santiaguino o no? Yo sé que es un análisis muy básico, pero apelando a su experiencia, yendo más allá de planes, proyectos, sino conciencia y de cómo y el deber de manejar. A ver, hay un tema básico que tiene que ver con la velocidad de conducción y la velocidad de conducción depende de la persona y depende de su carga emocional. Y ciertamente la carga emocional de alguien que está en Santiago, en Concepción o en Angol, para ser más preciso, es muy distinta. Y eso implica que como la velocidad es distinta, al final del día la capacidad de una vía va a ser distinta y el cómo manejamos también va a cambiar. Por eso mismo, lo que está pasando cada vez más es que la regulación de tránsito en ciudades, dentro del modelo que responde a esa necesidad, hay parámetros que dan cuenta del contexto local. ¿Cuán ansiosa es la gente? Una ciudad con mucho peatón, por ejemplo, ¿a qué velocidad camina la gente? En un área urbana donde la gente es de mayor edad, que camina más lento, tu tiempo de verde para peatones debería ser distinto al tiempo de verde en una ciudad donde hay gente más joven, en un barrio donde hay gente más joven. Bueno, esos elementos que son como el detalle y el fino hacen la diferencia entre una calidad de vida estresada o una más bien relajada. Y eso no se está incorporando de momento, ¿cierto? Se está incorporando. Se está haciendo a poco porque lo bueno es que cada vez tengo un sistema más descentralizado y puedo... Antiguamente era todo mecánico y era casi imposible. Actualmente con la tecnología tú puedes ir programando los semáforos, por ejemplo, a lo largo de todo el día y midiendo demanda y en el contexto cultural que tú decías. No es lo mismo Concepción, Talcahuano, Angol o Chillán. Así como estamos en la actualidad, y si sacamos una fotografía hoy, con lo que está actualmente imperando, sin la incorporación, por ejemplo, de estas variables, 100%, ¿con qué ciudades nos deberíamos encontrar de aquí a unos 5 años más? O sea, uno esperaría, y eso depende del monto de la inversión que tengamos disponible, porque hay un tema de platas detrás, uno esperaría, o lo que uno desearía en realidad, es tener una ciudad más tecnologizada, ¿ok?, donde la componente humana que toma decisiones respecto a la gestión de tránsito sea la menor. O sea, yo tengo sensores por muchas partes. Actualmente los vehículos que usan, por ejemplo, GPS, ya sea Google Maps o Waze, u otro, también entrega data que puede ser usada para, por ejemplo, hacer mejor gestión de tránsito. Si tú ves que en un eje en particular hubo un accidente, por ejemplo, eso se va a reflejar en los tiempos de viaje y si alguien ha usado Google Maps o ha usado Waze se da cuenta que aparece una señal, ¿no? Una señal roja que el arco está bloqueado y lo que debería pasar es que si uno mezcla o integra toda la información
de esos vehículos, más los sistemas de semaforización, tú puedes hacer mejor gestión y indicar a los usuarios, y aquí viene todo el tema de las señales variables, fíjense que accidente en tal lugar, use vía alternativa. Y aquí ya viene una cosa de juego, porque si tú dices use tal vía, lo que te va a pasar es que va a trasladar la congestión de un eje a otro eje. Tú básicamente señalas que hay problemas, usa vía alternativa y cada usuario verá si se queda donde está o se cambia de ruta. Y hacia allá deberíamos transitar. Señales variables, integrar data, el recambio de los vehículos también es un tema relevante. La normativa cada vez debería propender a que los vehículos en circulación sean más recientes, con mejores sistemas de seguridad y con mayor información al usuario. Bien. Alejandro, ingeniero en transporte, académico de la Universidad de Concepción, gracias por darnos una perspectiva distinta a lo que está ocurriendo a consecuencia de estos altos flujos por este fin de semana largo, por Semana Santa. Que tengamos un buen fin de semana y una buena noche. Igual para ustedes. Bien, perfecto. Y ustedes la propuesta de hacer una pausa comercial, después seguimos con más desarrollo de información. TVU Noticias Central.